Buenos días, mi nombre es Jesús Morales Rodríguez. Les doy la bienvenida a este webinar en español sobre simulación y análisis de sistemas eléctricos de potencia de gran escala con energías renovables. Por aquí les dejo una breve biografía. La podrán pausar cuando vean este video. Bueno, aquí comenzamos con el contenido de mi presentación. Vamos a comenzar por una introducción a las aplicaciones de las simulaciones de tipo Electromagnetic Transient o MT, incluyendo energías renovables. Vamos a presentar de manera breve los modelos de generación eólica y generación fotovoltaica. Vamos a hablar un poquito de la interacción de este tipo de modelos cuando se conectan a una red eléctrica y presentaremos algunos ejemplos de simulaciones de redes eléctricas existentes. Una pregunta importante que nos hacemos seguramente es ¿por qué simular? ¿Por qué aplicar simulaciones de interconexión de los sistemas eólicos o fotovoltaicos? Bueno, sabemos que para conectar un sistema nuevo, un sistema ya sea eólico o fotovoltaico, muchas veces, dependiendo de la región, va a haber un código de red que hay que respetar. Hay que garantizar una condición estable y en muchos casos hay que probar que, por ejemplo, nuestra red va a ser capaz de proveer un cierto soporte de potencia activa, reactiva, que va a poder contribuir en algunos casos a, a compensar una cierta caída de voltaje de la red, que vamos a ser capaces de mantener o conectados, o si es el caso de desconectar la red eléctrica bueno, más bien eh, la fuente de energía renovable de la red eléctrica. En algunos casos que vamos a ser capaces o que nuestro sistema va a ser capaz de funcionar como un soporte de frecuencia ante alguna variación, si es el caso. Por ejemplo, en el caso aquí, en esta diapositiva tenemos lo que es la prueba de LVRT y HVRT que se requiere en Canadá. Se puede observar que hay una zona en esta curva en la cual se tienen valores aceptables en los cuales el generador fotovoltaico o eólico puede operar, y está la región TRIP en la cual más allá de estos valores de voltaje, eh, tenemos que desconectar por seguridad, por estabilidad, el sistema de energía renovable, ¿no? Entonces, bueno, esto depende de los requerimientos de la compañía que, que controla la red eléctrica. Es importante también llevar a cabo estudios sobre voltajes, de operación de generadores, de estabilidad subsíncrona, eh, igualmente de calidad de la energía, entre otros. Por ejemplo, también evaluar el sistema de control y, si es necesario, tal vez aplicar algún esquema para optimizarlo. Para comenzar, vamos a tocar algunos puntos sobre las ventajas que nos da este tipo de software MTP. Para empezar, podemos hablar de la precisión de los modelos, ya que cuando se utiliza este tipo de simulación, por ejemplo, los convertidores pueden ser representados, pueden ser modelados en las simulaciones en el dominio del tiempo con alta precisión, ya que se puede representar con detalle desde cada switch individual del convertidor, representando su no linealidad, como en el caso de un switch IGBT, por ejemplo. Se puede también representar con precisión cada switcheo. Evidentemente, este tipo de convertidores utilizan una frecuencia de switcheo que requiere que se represente con un paso de tiempo de una simulación
bastante fino para poder representar este tipo de componentes de alta frecuencia. Si hablamos de transformadores, por ejemplo, necesitamos representar con precisión la no linealidad del transformador, por ejemplo, la rama de magnetización. Cuando hablamos de control, los sistemas de control de este tipo de sistemas de energías renovables, igualmente se requieren modelos que sean capaces de representar, por ejemplo, un bloque de control proporcional, integral, de cualquier tipo, ¿no? Otra ventaja de este tipo de software como MTP es que se puede representar la red de manera balanceada o no, según se requiera, a diferencia, por ejemplo, de un software que representa simplemente la potencia, perdón, la secuencia positiva. Bueno, ahí ya se está asumiendo que la red es balanceada para poder desacoplar y tener secuencia positiva, negativa, cero. Entonces, en MTP se puede representar el sistema completo, fases ABC. Igualmente se tienen eh, modelos avanzados de líneas de transmisión, de transformadores y, digamos, en general de los componentes tradicionales, ¿no? Por ejemplo, máquinas síncronas, eh, dispositivos de compensación estática, entre otros. Otra ventaja que tenemos también de utilizar software del tipo MTP es que muchas veces en otro tipo de software se pueden ignorar o se pueden dejar pasar eh, ciertos fenómenos. Por ejemplo, les voy a presentar más adelante un caso de estudio en el cual un software del tipo RMS no alcanza a detectar una inestabilidad en el lazo de control de un convertidor. Y bueno, en el programa MTP o en este tipo de simulaciones, la ventaja es que se está simulando cada detalle en la red, ¿no? Entonces es más fácil o bueno, digamos que es lo más preciso que existe. Desde luego, la tendencia es de simular cada vez redes más grandes con el desarrollo de las nuevas tecnologías y de los nuevos componentes de energía renovable. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de una red eléctrica, esto es aquí en Quebec. La compañía Hydro-Québec, que es parte de la alianza de MTP y que es digamos que es una de nuestras referencias, crearon este sistema, ¿no? que nos permite validar con casos de estudios reales. Este es la península de Quebec, en Gaspésie, en Quebec, donde se puede observar que hay varios modelos de fuentes eólicas, parques eólicos conectados a la red. Ahora comenzamos a hablar sobre lo que es el modelado de parques fotovoltaicos. Bueno, hay dos grandes vertientes en el modelado de parques fotovoltaicos. Digamos que se puede utilizar un modelo detallado. El modelo detallado, desde luego, vamos a representar cada bloque de panel solar en detalle, conectados las ramas en serie en paralelo para obtener la potencia, el voltaje, la corriente deseada nominal del sistema. Finalmente, todo esto, las contribuciones de todas estas ramas se conectan a lo que se le llama colector. A través después de un transformador se conecta a la red eléctrica, ¿no? En el caso del modelo agregado, lo que se hace es representar todas estas ramas de paneles fotovoltaicos por digamos, por un bloque individual. Y bueno, aquí la pregunta sería cuándo utilizar un modelo detallado, cuándo utilizar un modelo agregado. Bueno, muchas veces depende de la información disponible. Por ejemplo, a veces se tiene información muy básica sobre algún proyecto, algún parque fotovoltaico, por ejemplo, en el que se tiene
la potencia nominal, el voltaje nominal, corriente nominal. Eh, pero si no se tienen los detalles de conexión, los detalles de las capacidades de cada panel fotovoltaico individual, el número de paneles conectados en cada rama, bueno, pues se vuelve a veces difícil representar, y ante toda esta incertidumbre en los datos, bueno, muchas veces se prefiere utilizar un modelo agregado. El modelo agregado tiene también la ventaja de que es un modelo simplificado y bueno, va a tener digamos, va a ser más rápido, va a ser más simple. Bueno, esas serían las diferencias principales. También depende la selección de un modelo o del otro, el tipo de análisis. Por ejemplo, si se requiere una representación precisa para el fenómeno de LVRT o HVRT, que son prácticamente eventos en los que se representa un bajo voltaje en el lado de la red, bajo o alto, durante un cierto tiempo, y se necesita estudiar si el parque fotovoltaico se puede mantener conectado a la red o se tiene que desconectar. Bueno, en este caso tal vez se necesite o se prefiera un modelo detallado. Igualmente para estudios armónicos, fallas internas de los parques, también se prefiere tal vez un modelo detallado. Eh, por ejemplo, imaginemos que se representa una falla en un cierto nodo de conexión del parque. Bueno, pues la única manera de poder representar ese nodo es que se represente en todas las ramas, al menos ramas principales. En el caso de modelos agregados, muchas veces se pueden utilizar eh, para realizar estudios de interconexión con la red. En este caso, lo que importa es ver el punto de interconexión, no tanto lo que pasa dentro del parque. Entonces, muchas veces se recurre a utilizar este tipo de modelos, digamos, simplificados, pero bueno, todo va a depender del tipo de estudio y muchas veces también de los datos disponibles. Bueno, digamos que eh, el eslogan que tenemos en MTP es que lo que se dibuja es lo que se simula en realidad, lo cual es, digamos que es una ventaja única y difícil de superar del tipo de software MTP, ya que estamos representando el sistema de manera detallada, pues lo que crees en la pantalla es lo que vas a obtener como simulación. Si hacemos, por ejemplo, una comparación de los voltajes en diferentes puntos del parque, podríamos observar que evidentemente en diferentes puntos va a haber diferentes contribuciones de los paneles individuales o de los bloques de paneles. Entonces, si comparamos en realidad el voltaje de un modelo agregado con un modelo detallado, bueno, sí van a haber ciertas diferencias. Una vez más, dependiendo del tipo de estudio, se va a determinar si dicho modelo es aceptable o no para el tipo de estudio. Ahora, considerando los tipos de modelos disponibles para representar los convertidores de este tipo de fuentes renovables, bueno, tenemos los modelos detallados y los modelos promediados. Evidentemente, el modelo detallado nos va a representar con más precisión el sistema, aunque igualmente, una vez más, dependemos siempre de los datos disponibles. Pero bueno, por ejemplo, el modelo detallado nos va a permitir representar cada switch, cada IGBT del convertidor. Debido a esto, también vamos a poder capturar todos los armónicos que vienen relacionados con esta frecuencia de switcheo del convertidor. Y desde luego se requiere un paso de tiempo lo suficientemente pequeño para representar todos estos eventos. Mientras que los modelos promediados pues son básicamente equivalentes de voltaje,
de corriente a la frecuencia fundamental. Ese tipo de modelos promediados pues no necesitan representar las funciones de switcheo y por lo tanto se pueden utilizar pasos de tiempo más largos. También existe otra restricción, digamos, importante o característica importante en cuanto a los convertidores. En algunos casos de estudio, en MTP también trabajamos como empresa consultora. Entonces, en algunos casos, cuando participamos en este tipo de proyectos, a veces el fabricante nos dice que los detalles de un cierto convertidor, por ejemplo, no están disponibles por cuestiones de confidencialidad del sistema, de tecnología, del código, etc. Entonces, muchas veces lo que tenemos que recurrir a utilizar lo que es un modelo de caja negra o un DLL, que viene de las siglas en inglés Dynamic Link Library. Y bueno, nosotros recibimos este modelo, es un archivo que va a correr en paralelo con la simulación de MTP y nos va como entrada, normalmente recibe un voltaje de referencia. Este voltaje de referencia se genera en MTP con el dispositivo de control de la planta y enseguida esta señal se pasa al DLL para generar los voltajes o las corrientes de salida del convertidor. Cuando no se tienen restricciones en cuanto a información, bueno, existe una librería de control con la cual se puede modelar en detalle cualquier sistema de convertidor que se tenga disponible. Igualmente se pueden importar, se pueden crear modelos en otros paquetes de simulación, como por ejemplo en Simulink, y se puede utilizar este modelo en MTP. Ahora, vamos entrando en lo que es la estructura, el diagrama de un parque fotovoltaico. Desde luego tenemos el panel fotovoltaico donde se puede aplicar perturbaciones de la irradianza solar. Aquí en esta diapositiva se puede ver a la izquierda, hay un pin donde se puede aplicar una perturbación dada. Enseguida se tiene lo que es el chopper, DC chopper, que es básicamente un switch que nos va a permitir o que nos va a ayudar a mantener el voltaje de corriente directa lo más estable posible, igualmente en paralelo con una capacitancia. Y enseguida se conecta al convertidor, ¿no? Al convertidor de tipo DC-AC. En este caso no se está representando, pero muchas veces se representa también a la salida del convertidor un filtro armónico, que me parece que en este modelo el filtro armónico debe estar adentro de este bloque convertidor. Bueno, enseguida se conecta al transformador del convertidor. En este caso es un modelo agregado. Si se tuviera un modelo detallado, bueno, cada bloque de panel solar tendría su propio convertidor y a la salida o al secundario de este transformador de cada convertidor se conectaría al colector de red y enseguida del colector de red se pasaría a conectar al transformador del parque, ¿no? Que ya sería pasar del nivel de tensión del parque al nivel de tensión, perdón, del colector al nivel de tensión de transmisión. Y bueno, aquí ya se tiene el punto de interconexión con la red, que se representa como PSC aquí, en este modelo, que es Point of Common Coupling. A veces se escribe POI, Point of Interconnection. Bueno, de cualquier manera, este es el punto en el que se va a medir ciertas variables, como serían el voltaje, la potencia activa, reactiva, factor de potencia, y dependiendo del modo de operación del parque, bueno, el PPC, que es el controlador de la planta, Power Plant Controller, va a crear la señal de referencia. Este es un voltaje de referencia
que se va a pasar al controlador o al bloque de control del convertidor, que bueno, a su vez va a ser, va a comandar las funciones de switcheo dentro del convertidor para ya sea producir más, menos, la potencia activa, reactiva, para compensar el factor de potencia según se requiera. Igualmente, este tipo de modelos requieren una inicialización para las simulaciones en estado estable. Aquí pueden ver en mi pantalla a la derecha abajo se tiene el bloque de inicialización para flujos de potencia, y lo que hace este bloque es conectar una fuente de voltaje que va a cumplir con esas características de, bueno, con la demanda que se establezca en el punto de conexión de la demanda de potencias. Y bueno, con esto se va a inicializar la simulación en el dominio del tiempo, dependiendo del modelo, dependiendo de los diferentes casos. A veces se requiere 2-3 segundos de simulación, a veces se requiere un segundo de simulación, de correr, comenzar a correr la simulación con esta fuente de voltaje que nos va a permitir inicializar las variables de control del sistema del convertidor. Una vez que se alcanza un cierto tiempo y que todas las variables alcanzan un estado estable, se desconecta esta fuente de voltaje y se mantienen todas las variables de referencia del parque. Y en este momento es cuando se puede comenzar a aplicar cualquier disturbio, falla, switcheo, cualquier evento que se requiera simular. Bueno, igualmente se tiene una fuente de componentes armónicas. En el caso de que sea necesario, muchas veces cuando, por ejemplo, se utiliza un modelo de convertidor promediado, bueno, si se requiere representar los armónicos, ciertos armónicos, bueno, de manera artificial, con este dispositivo que por default está anulado, se puede utilizar para representar los armónicos que se requieran. Bueno, aquí está el bloque de inicialización que ya expliqué. Por ejemplo, en este ejemplo, se dice que con 0.2 segundos de simulación es suficiente para inicializar el convertidor. Eso va a depender de cada caso. Y en esta diapositiva se puede ver el momento en el que se desconecta esta fuente de voltaje que se utiliza para inicializar el sistema de control del parque. Aquí se puede ver que a 0.4 segundos se desconecta esta fuente y hay un pequeño transitorio ligero. Se alcanza a apreciar mejor en la potencia reactiva, que en este caso se está poniendo a 0 megabar, y mientras que la potencia activa es un poco más estable, se tiene un poco menos de 80 megawatt para este ejemplo. Y bueno, se alcanza a ver que igualmente hay un pequeño disturbio. Digamos que aquí tal vez se requiera mantener la simulación corriendo hasta 1.5 segundos tal vez, para que se estabilice completamente la simulación en el dominio del tiempo en estado estable. Ahora comenzamos con el modelo de parque eólico. Principalmente se tienen dos modelos en MTP. El primer modelo es el full scale. El modelo full scale, que consiste en un generador. Es una máquina síncrona con imanes permanentes. Ahora, a diferencia del parque fotovoltaico, bueno, la variable de entrada es la velocidad del viento. Igualmente se representa las ecuaciones mecánicas de la turbina para alimentar el generador, la máquina síncrona. En este caso, el convertidor es un poco diferente. En lugar de tener un convertidor simplemente de corriente directa a corriente alterna, bueno, se tiene primero que convertir
una corriente alterna, que la frecuencia depende de la velocidad de la turbina, la velocidad del viento, a corriente directa, y después en este punto de corriente directa se tiene que convertir nuevamente a corriente alterna para la frecuencia nominal del sistema, ¿no? Que va a ser normalmente 50 o 60 Hz, dependiendo de la región. Además de esto, bueno, la mayoría de los componentes son similares a lo que es el parque fotovoltaico. Se tiene un colector de red, se tiene una fuente de armónicos artificial, si se requiere utilizar. Igualmente se tiene el controlador de la planta, que va a generar de manera similar la referencia para el controlador del convertidor, el sistema de control del convertidor. Igualmente se tiene un sistema de inicialización para inicializar el sistema de control en una simulación de estado estable, para respetar la consigna de flujos de potencia. Ahora, el segundo modelo disponible, digamos el segundo modelo más popular, es el modelo DFIG, que quiere decir Doubly Fed Induction Generator. Entonces, en este caso, el generador es una máquina de inducción o una máquina asíncrona. Igualmente se representan las ecuaciones mecánicas de la turbina, y bueno, se tienen sus correspondientes sistemas de control, que son un poco diferentes al modelo de full scale. Y bueno, no vamos a entrar en los detalles, pero se puede ver que los componentes, digamos, generales son los mismos. Está la fuente de armónicos adicional, si se requiere, el colector de la red, transformador para conectar directo a la red. También hay un transformador zigzag, que también puede estar presente en el caso del otro modelo, del full scale, y también en parques fotovoltaicos en algunas ocasiones. Y se tiene también el bloque de inicialización de flujos de potencia de estado estable. Bueno, aquí se presenta cómo representar los armónicos de manera artificial cuando se requiere, por ejemplo, cuando se utiliza un modelo de convertidor promediado. Bueno, se puede ver que se puede especificar por porcentaje, por ejemplo, porcentaje de la componente fundamental, qué porcentaje se quiere inyectar, de qué número de armónico, con qué ángulo de fase. Igualmente se puede utilizar alguna impedancia para cada componente de armónica. Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es el control de la potencia reactiva del parque. Normalmente lo que se controla es la potencia activa, reactiva, el factor de potencia, el voltaje, pero la mayoría de los casos se controla a partir del control de la potencia reactiva o de la variable Q. Entonces, normalmente el control tiene dos niveles, digamos el nivel primario, en el cual el convertidor va a controlar el voltaje de secuencia positiva, o de manera equivalente la corriente en el eje Q, hablando de el marco de referencia DQ0. Igualmente va a haber un nivel secundario de control en el cual el PPC, digamos que el nivel secundario es el que se lleva a cabo en el controlador de la planta o en el PPC, y el primario es el que se lleva a cabo internamente en el convertidor. Entonces el PPC, de manera general o externa, hablando del parque como todo en general, bueno, va a controlar la inyección de potencia activa y reactiva hacia la red.
Bueno, aquí está los bloques de control requeridos para potencia activa, reactiva o factor de potencia. Bueno, aquí entramos en lo que es el controlador del parque eólico. Se puede ver que en este caso se tienen dos convertidores, o se pueden representar el convertidor del lado de la máquina, del lado del generador, y el convertidor del lado conectado a la red. Entonces cada uno va a tener ciertas referencias para producir las cantidades necesarias que se requieran en cuanto a voltaje, potencia, factor de potencia, según lo que se requiera. Aquí se puede ver en este esquema la diferencia entre, bueno, aquí la notación es un poquito diferente, Machine Side Converter, MSC, GSC, es Grid Side Converter, y algunas variables adicionales que se utilizan en el control. Igualmente se puede ver que se utilizan filtros cuando se llevan a cabo primero las mediciones en el punto de interconexión de voltaje, de frecuencia, todas las variables que se requiera medir para hacer la retroalimentación. Bueno, se utilizan filtros de primer orden para suavizar, para quitar el ruido de estas señales, o digamos los picos altos o muy bajos, y enseguida se calculan las variables en el lazo de control. Ahora, es el tipo de control que se utiliza en este tipo de convertidores es del tipo control vectorial. En este tipo de control, las variables ABC se desacoplan al marco de Q0 y enseguida se tienen dos niveles de control. El lazo exterior, que igual podemos decir que es un lazo lento de control, donde se calcula la referencia en el marco de Q0. Y también tenemos el lazo rápido, el lazo interior, que está aquí en esta diapositiva, está representado en azul. Y bueno, este va a producir el voltaje de referencia de corriente alterna. Aquí está la máscara, donde se selecciona el tipo de convertidor a utilizar, modelo detallado, modelo promediado, y los parámetros de control, ganancias, límites, entre otros. Ahora sí, pasamos a lo que son los sistemas de protección. Desde luego, los convertidores o los sistemas de parques, tanto fotovoltaicos como eólicos, requieren representar este tipo de sistemas de protección. Por ejemplo, tenemos la señal TRIP, que es prácticamente la señal que nos va a decir cuando nuestro parque eólico o fotovoltaico se tiene que desconectar de la red, ya sea porque hay una sobrecorriente, algún sobrevoltaje, una frecuencia demasiado baja, demasiado alta. Tenemos protección de lo que se le llama caída de voltaje profunda o deep voltage sag, en el cual se bloquean temporalmente los convertidores GSC o MC. También se tiene una protección en el colector de la red para evitar sobrecorrientes, sobrevoltajes. Pues básicamente nos referimos a los sistemas de protección en general del parque, desde el convertidor hasta cada una de las etapas de conexión.
Bueno, aquí entramos con el primer ejemplo de una simulación en el dominio del tiempo. Se puede ver que tenemos un sistema, un parque fotovoltaico modelado de manera detallada, por lo cual se pueden ver las ramas de los bloques de paneles fotovoltaicos. Se representan igualmente con un circuito pi los cables de conexión entre ellos. Y bueno, se tiene una simulación en la cual se representa o se simula una falla eh, en la fase A, en un punto, en una rama de un alimentador. Ahora, lo que sucede en esta simulación, se puede ver que, por ejemplo, cuando se inicializa, se tiene un estado estable perfecto hasta el tiempo 0.3 segundos. En este momento se ve que el voltaje en la fase A, que es la línea roja, se vuelve cero. Esa es la fase fallada, digamos. Y ahora, debido a que el transformador no tiene una referencia sólida a la Tierra, no hay una conexión estrella a Tierra, entonces lo que pasa es que el voltaje en las fases que no tienen falla, B y C, se van a amplificar, porque van a ver, en lugar del voltaje de línea a Tierra, van a ver como un voltaje entre líneas, entonces el factor aquí va a ser raíz de 3, por el cual se va a amplificar este voltaje, y enseguida lo que se representa son algunos ciclos con el voltaje de falla. Igualmente se tiene un limitador de sobrevoltaje y 20 milisegundos después, no, perdón, no son 20, son 70 milisegundos después de la falla, se simula la apertura del alimentador, que es un tiempo razonable en el cual el equipo de protección actúa. Y bueno, naturalmente va a haber otro evento de sobretensión cuando se abre el switch de este alimentador. Y bueno, debido a que aquí ya se representa un sobrevoltaje importante, se representa una conexión a la Tierra para evitar este sobrevoltaje. Digamos que es una supresión del voltaje, del sobrevoltaje debido a la falla. Bueno, este es un ejemplo de un tipo de estudio. Otra herramienta que tenemos en MTP es el análisis de la impedancia. Cuando se está estudiando la integración de un nuevo sistema, como puede ser un parque fotovoltaico, igualmente para el caso de un parque eólico o fotovoltaico, cualquiera de los dos, es importante estudiar eh, algún, eh, algún punto de resonancia que se pueda generar entre la impedancia existente de la red y la impedancia que se va a conectar en el parque fotovoltaico o eólico. Y bueno, es importante hacer un scan de la impedancia en el punto de interconexión. Para ello se tienen dos herramientas. Tenemos digamos, la herramienta tradicional, que es en la cual se puede representar, se puede realizar una simulación de barrido de frecuencia. Digamos que esta simulación tradicional no requiere la simulación del dominio del tiempo, pero también es importante analizar, ya que todos los dispositivos de control requieren una cierta inicialización. Bueno, es importante a veces para obtener una medición realista de impedancia, realizar digamos que este barrido de frecuencia utilizando cantidades o simulaciones en el dominio del tiempo. Pues por eso que existe esta herramienta de Time Domain Frequency Scan, en el cual básicamente se inyectan componentes de diferentes frecuencias y se mide la respuesta de voltaje. Y bueno,
si se hace la división entre voltaje y corriente, se obtiene la medición de impedancia. Entonces, por ejemplo, aquí en este diagrama es importante medir la impedancia entre estos dos breakers, que es donde puede haber ciertos puntos de resonancia entre la impedancia del parque fotovoltaico y de la red eléctrica existente. Aquí está un ejemplo de lo que es la resistencia y la reactancia. En la parte de la reactancia podemos ver que en algunos puntos de la curva se cruza el cero porque la reactancia capacitiva se anula con la inductiva y es cuando podemos tener un punto de resonancia. Aquí podemos ver la máscara de esta herramienta de Frequency Scan. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el cual esta reactancia, la reactancia del punto de conexión, va a tocar el cero, va a atravesar la impedancia es cero alrededor de 24 y 25 Hz. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque cuando se interconecta el parque eólico o fotovoltaico y se alcanzan llega a haber componentes de frecuencia de este tipo, de este rango de frecuencias de 24-25 Hz, donde hay un punto de resonancia, pues puede haber oscilaciones porque la impedancia es cero a esa frecuencia. Bueno, aquí está un ejemplo en el cual se tiene una señal de corriente y ocurre un evento, podría ser una falla aquí, y bueno, aquí se tiene lo que es un fenómeno subsíncrono. ¿Por qué subsíncrono? Porque la frecuencia de esta componente está en el rango de los 24-25 Hz. Entonces, enseguida de que ocurre esta falla, hay oscilaciones, ¿no?, de esta frecuencia que es más baja que la frecuencia nominal de la red. Otro tipo de aplicación importante con el software de tipo MTP, ya lo comentaba en la introducción, es que se pueden observar o se pueden revelar ciertos comportamientos inestables, a diferencia de lo que es un software de tipo de estabilidad transitoria, en el cual se simplifica de alguna manera la red. Por ejemplo, se puede muchas veces simplemente representar la secuencia positiva o la secuencia cero del sistema, y no se pueden representar condiciones desbalanceadas. En otros casos, el hecho de que el paso de tiempo se utiliza es más grande, puede ser que a lo mejor un sistema de control no detecte esta inestabilidad porque se está saltando muestras de tiempo importantes. Entonces, este es otro tipo de escenarios en los cuales se tiene una ventaja importante en el tipo de software de MTP. Bueno, aquí tenemos algunos otros ejemplos. En este caso es un sistema con turbinas eólicas. Esa es una red que se tiene disponible en MTP. Desde luego tenemos ciertos ejemplos que funcionan como referencia, como benchmark, para hacer ciertos estudios y que pueden ser importantes para comparar nuevos casos de estudio. En este caso, bueno, el comentario que debemos hacer aquí es que es una red que aparentemente no es tan grande, pero contiene muchos subcircuitos. Muchos de estos bloques contienen ramas resistivas, capacitivas, sistemas de control, transformadores, resistencias, inductancias, algunos elementos no lineales. Y bueno, esto hace que en realidad el sistema aparentemente no sea muy grande, pero si contamos el número de nodos general en total, bueno,
se puede convertir en una red considerablemente grande. Y bueno, simplemente como información adicional, el número de iteraciones por cada punto son alrededor de 5.9 para el modelo detallado y 1.7 para un modelo promediado. Aquí se tienen los ejemplos de las curvas de potencia en diferentes puntos de la red. Bueno, en diferentes puntos de interconexión con los elementos de generadores eólicos ante eventos de falla. En este caso, se observa que hay disturbios, hay fallas, pero la potencia no se pierde, no se vuelve inestable y simplemente se ven los disturbios, ¿no? Ahora vamos finalizando nuestra presentación. En cuanto al solver o el código que soluciona eh, el sistema de ecuaciones en las simulaciones en el dominio del tiempo, bueno, una característica, digamos, sobresaliente de MTP es que hay este software produce una refactorización de la matriz cuando hay cambios importantes en la topología de la red. Y esto nos permite acelerar el cómputo de las simulaciones. Por ejemplo, aquí tenemos del lado izquierdo, antes de realizar esta refactorización de la matriz, desde luego son matrices dispersas, lo cual quiere decir que la matriz nodal aumentada, que es el método que se utiliza en MTP, bueno, va a tener muchas entradas que son cero. Pero si para poder tomar ventaja de este hecho, bueno, se realiza una refactorización de la matriz nodal antes de resolver el sistema de ecuaciones a cada paso de tiempo. Bueno, aquí podemos observar igualmente que el número de núcleos que se pueden utilizar en la simulación puede ser mayor a 1, ¿no? En este caso ya depende del acceso a una computadora poderosa, ¿no? Para poder acelerar las simulaciones. Bueno, simplemente algunas comparaciones para poder observar las ventajas de este tipo de software. Bueno, esto sería todo de mi parte. Vamos a pasar a la sesión de preguntas.